Bien, en esta oportunidad les voy a hablar sobre algunos aspectos relevantes relacionados con la solidaridad. ¿Ok? En contexto, estamos en la clasificación de las obligaciones, ¿verdad? Nos vamos a las obligaciones con unidad y pluralidad de sujetos. Y en las obligaciones con pluralidad de sujetos, hablamos de las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles. ¿Ok? De estas tres obligaciones con pluralidad de sujetos, la regla general es que sean simplemente conjuntas o mancomunadas. Y así lo dice el artículo 1511 del Código Civil. Si leemos, comienza diciendo en general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota del crédito. Ahí define lo que son las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas. En definitiva, si hay varios deudores, por ejemplo, el acreedor solamente podrá dirigirse en contra de ellos, pero por lo que le corresponde a cada uno, y no por el total, que es lo que ocurre con las obligaciones solidarias. ¿Por qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en las obligaciones solidarias porque para efectos del examen de grado son las más relevantes, son bien preguntadas. El inciso segundo del artículo 1511 dice lo siguiente: pero en virtud de la convención del testamento de la ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces la obligación es solidaria o insólita. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que una obligación sea solidaria? Acá encontramos un concepto, son aquellas en que, debiéndose un objeto divisible, debe ser divisible, de lo contrario estaríamos frente a una obligación indivisible, y habiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores. Y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda. De modo que cumplida así la obligación, ella se extingue. Es decir, si uno de los deudores paga el total, se extingue respecto de todos los deudores. Veamos. Tenemos aquí a tres amigos, es verdad que van a consumir una pizza, Pedro, Juan y Diego. Y tenemos al acreedor. ¿Qué ocurre acá? Pedro tiene dos trozos, a Juan le corresponden dos trozos y a Diego también. Pero, si esta obligación es solidaria, el acreedor podrá dirigirse en contra de Pedro por el pago total de la pizza, aun cuando Pedro comió dos trozos. Lo mismo en contra de Juan, podrá dirigirse contra Juan por el total, o contra Diego por el total. Cada uno de los deudores, Pedro, Juan y Diego, está obligado al total de la pizza. ¿Por qué? Porque esta es una obligación solidaria. Pero la regla general es que sean simplemente conjuntas o mancomunadas, y como lo dice el inciso segundo del 1511, que estemos frente a la convención de las partes, el testamento o la ley. Podemos reconocer distintas clases de solidaridad: la activa, pasiva, mixta. En la activa hay pluralidad de acreedores, en la mixta pluralidad de acreedores y deudores, en la pasiva pluralidad de deudores. La más relevante, lógicamente, es la pluralidad pasiva. Es una importante garantía, muy eficaz, más eficaz que la fianza. ¿Por qué más eficaz que la fianza? Porque en la fianza está el beneficio de exclusión y de división, ¿verdad? El fiador, el deudor, puede decir al acreedor: dirígete primero contra el deudor principal. O puede, en virtud del beneficio de división, quedar obligado simplemente a pagar la cuota que le corresponde y no el total. Lo que no ocurre en la solidaridad, por eso es una garantía más eficaz que la fianza. Entre las fuentes, tal cual leímos, encontramos la voluntad de las partes, el testamento y la ley. No hay casos de solidaridad activa legal, pero sí de solidaridad pasiva legal. Por ejemplo, el 2003-17, en materia de responsabilidad civil extracontractual. Dice que si un delito o cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito. Y el inciso segundo reitera la misma idea en cuanto al dolo. Otro caso, ley 18.290, ley de tránsito, según el cual el dueño de un vehículo es solidariamente responsable de los daños que causara el conductor, a menos que pruebe que le ha sido tomado sin su consentimiento, sin su conocimiento o autorización expresa tácita. Ahí encontramos dos ejemplos en materia de comodato, por ejemplo, también si la cosa es prestada a dos o más personas, responden solidariamente. Efectos
de la solidaridad activa. Sabemos que la solidaridad activa se caracteriza por existir varios acreedores en una obligación, con objeto divisible, y que cualquiera de ellos puede exigir el pago total, de manera que cumplida en esa forma se extingue la obligación. Podemos distinguir acá entre entre las relaciones externas y las relaciones internas. Desde ya les advierto que para efectos de evaluaciones, de exámenes, siempre lo más preguntado son los efectos, pero de la solidaridad pasiva. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahí? Pero veamos las relaciones externas en la solidaridad activa. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación, ¿cierto? El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, a menos que ya estuviera demandado. Los otros modos de extinguir obligaciones que operan entre un acreedor y el deudor extinguen la obligación respecto de todos, a menos que ya el deudor estuviera demandado por uno de ellos. Y la interrupción de la prescripción natural o civil, que aprovecha un acreedor solidario, también va a beneficiar a otro. Recordemos que la interrupción de la prescripción beneficia al acreedor y perjudica al deudor, toda vez que pierde todo el tiempo que estaba corriendo en su favor. En cuanto a las relaciones internas, extinguida la obligación, surgen las relaciones entre los coacreedores. El acreedor que cobró el total deberá reembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos que haya algunos no interesados y a estos nada les corresponde. Analicemos los efectos de la solidaridad pasiva. Y aquí también vamos a distinguir relaciones externas u obligación a la deuda y las relaciones internas o contribución a la deuda. Esto es sumamente relevante, esto es muy preguntado en exámenes de grado y muchas veces puede revestir algo de complejidad o puede traer confusión para el alumno. ¿Ok? Estamos en la solidaridad pasiva, en que hay pluralidad, pero de deudores. ¿Cierto? Primero analizamos las relaciones externas, es decir, las relaciones que se miran entre los codeudores y el acreedor. ¿Qué efectos encontramos? El acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores conjuntamente o en contra de cualquiera de ellos por el total, sin que se le pueda oponer el beneficio de división, por ejemplo. Además, si el acreedor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción opera respecto de todos los codeudores solidarios, sin perjuicio de que después vamos a entrar al análisis de las relaciones internas. En tercer lugar, si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, podrá dirigirse en contra de cualquiera de los otros por el saldo. La interrupción de la prescripción que opera en contra de uno de los deudores perjudica a los demás deudores. Producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los otros deudores, justamente en virtud de este carácter de obligación solidaria. Contribución a la deuda. Relaciones internas entre los codeudores. Solo se van a generar estas relaciones internas si es que el deudor extinguió la obligación por pago o por un modo equivalente al pago. Es decir, que implique un sacrificio económico, un modo de extinguir que sea más bien oneroso y no gratuito. El pago. Por ejemplo, en el caso de la pizza, ¿verdad? Que les comentaba, Pedro paga el total al acreedor. Una vez que Pedro paga el total al acreedor, el acreedor lo damos por satisfecho y tendremos que proceder y observar qué ocurre entre Pedro, Juan y Diego. Porque Pedro va a decir, yo pagué el total, ustedes paguenme lo que les corresponde, lo que me corresponde. Aquí vamos a distinguir, en primer lugar, si todos los codeudores tienen interés en la obligación, o si solo alguno de ellos tienen interés en la obligación. Y si solo alguno de ellos tienen interés, volvemos a distinguir o subdistinguimos si paga quien tiene interés o si paga quien no tiene interés. En el caso de la pizza, por ejemplo, la pizza aprovechaba tanto a Pedro como a Juan como a Diego, por lo tanto, todos los codeudores solidarios tenían interés en la obligación. Ahora, si Pedro, Juan y Diego, por ejemplo, desean adquirir un bien inmueble, los tres adquieren un bien inmueble y el acreedor dice, ok, pero para garantizar el cumplimiento voy a exigir dos codeudores solidarios. Esos dos codeudores solidarios son codeudores solidarios, ¿verdad? Pero no tienen interés en la obligación.
Por lo tanto, ahí distinguimos si pagó quien tiene interés, Pedro, Juan y Diego, o si pagó quien no tiene interés, uno de estos dos codeudores solidarios. ¿Ok? Continuemos. Si todos los deudores tienen interés en la obligación, el deudor que paga se subroga en el crédito, lógicamente, con todos sus privilegios y seguridades y puede dirigirse en contra de los demás codeudores, pero solo por su cuota. Por lo tanto, no se subroga en la solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que este tercero, perdón, que este deudor que pagó, que tenía interés, no podrá dirigirse por el total, ¿verdad?, en contra de alguno de los deudores, sino que se va a dirigir en contra de cada uno de ellos, pero por la cuota que le corresponde. Esto es si pagó quien tenía interés. Si pagó quien tenía interés. Ahora, si pagó un codeudor interesado, pero, ojo, no todos tenían interés en la obligación, se subroga en la acción del acreedor a quien pagó y puede dirigirse en contra de cada uno de los demás codeudores interesados por su correspondiente cuota. No se podrá dirigir en contra de los no interesados. Luego, si pagó un codeudor no interesado, el 1522 lo considera un fiador. Y consecuencia es que se subroga en la acción del acreedor y también se subroga en la solidaridad. Es decir, este codeudor solidario, que no tenía interés en la obligación y pagó el total de la deuda, podrá dirigirse en contra de los demás codeudores interesados por el total. Podrá demandar a cada uno de ellos por el total. Veamos cómo se extingue la solidaridad. Se puede extinguir conjuntamente con la obligación solidaria o podría extinguirse solo la solidaridad. Podríamos hablar en el primer caso, ¿verdad?, que es una extinción más bien consecuencial, y en el segundo caso una extinción principal. Solamente se extingue la solidaridad, que puede ocurrir por muerte del deudor solidario, toda vez que la solidaridad no se transmite, o bien puede ocurrir por renuncia. Renuncia de la solidaridad, el acreedor, por ejemplo, existiendo varios deudores, podría solicitar solamente el pago de la cuota que le corresponde a uno de ellos, y no el total, renunciando así a la solidaridad. Esta renuncia podría ser expresa o tácita.